¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a este canal. ¿No les ha pasado que se preguntan por qué en algunos países existen civilizaciones con grandes avances en la arquitectura, mientras que en otros, generalmente del tercer mundo, solo presentan pruebas de que existieron alienígenas que visitaron nuestro planeta en el pasado? Pues para saber la respuesta a esto, debemos remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el difusionismo, del que hablamos mejor en un video que está saliendo ahorita en la tarjeta, nos decía que existían áreas nucleares, de donde se extendían los conocimientos y también los inventos hacia las áreas periféricas, aunque con el tiempo, todas estas posturas fueron dejándose de lado. Aún así, en muchos lugares de Latinoamérica, hasta los años 80, se creía que habían relaciones entre civilizaciones tan lejanas como los egipcios y los mochica. Y aunque esto también fue dejado de lado, al menos en el ámbito académico, con el tiempo se empezó a creer que los amerindios o nativos americanos habían tenido influencia alienígena. Es decir, sea como sea, tenían que haber sido ayudados por alguien para crear sus civilizaciones, porque el objetivo de estas posturas, en muchos casos, nacía más del racismo que de una base científica fundamentada. Y aunque esto es algo que se repite por todo el mundo, incluyendo civilizaciones como los egipcios, pues vamos a centrarnos en Latinoamérica. Ahora que sabemos cómo surge todo, pues suscríbete a este canal y continuemos con los argumentos más clásicos de estos pseudocientíficos conspiranoicos. Y es que toman los hechos como la existencia de pirámides desde Egipto hasta esta parte del mundo como una prueba irrefutable de la existencia de una civilización ancestral, un contacto entre civilizaciones antiguas o una influencia alienígena. Aunque en realidad las pirámides son las formas más básicas de edificación, y si alguien tiene dudas, puede coger algo de tierra y dejarla caer para que vea cómo se forma una pequeña pirámide. Si buscan la inspiración, pueden ver alguna montaña. Y si se preguntan los motivos de la arquitectura monumental, solo miren el egocentrismo de los poderosos, incluso en nuestros días. Y es que, aunque la arquitectura monumental es un gran logro, sigue siendo un gran logro humano, hecho por las grandes civilizaciones que nos precedieron. Otro ejemplo que tomaremos en cuenta son los sitios como Tiahuanaco o Pumapunku. Y es que sobre estos se dice que fueron los mismos incas quienes dijeron que habían sido gigantes o dioses quienes los habían hecho, pero en realidad dijeron que habían sido hechos por los Hatunruna, que generalmente se traduce como hombres de oficio u hombres grandes. Y es de esta segunda acepción o segunda traducción de este término de donde se saca que quisieron hablar de gigantes. Pero tengamos en cuenta que incluso en nuestro idioma se suele hablar de grande en el sentido de ser adulto, como cuando le preguntas a un niño qué quiere ser de grande. Así que es más probable que hablaran de hombres adultos que de gigantes o de alienígenas. E incluso, si queremos tomar en cuenta esta clásica frase conspiranoica de que los incas dijeron de que no habían sido ellos ni sus ancestros los que construyeron estos lugares, debemos considerar que los incas no eran descendientes de los aymaras, quienes fueron los que construyeron y desarrollaron la cultura tiahuanaco. Además que hay siglos de diferencia entre estas dos civilizaciones, pues los incas conquistaron este territorio mucho después de la caída de Tiahuanaco. Es como si les hubieran preguntado a los españoles por Machu Picchu. Obviamente no lo hicieron ellos ni sus ancestros, pero a pesar de eso, aquel sitio sigue estando en su territorio, o al menos durante la época colonial. También podemos hablar de algo de lo que siempre se quejan estos pseudoinvestigadores, y es el hecho de que los gobiernos y las instituciones públicas no les permiten realizar intervenciones arqueológicas. Y el motivo para esto pues es el mismo por el que no se les permitiría hacer una cirugía o impartir justicia en un tribunal, y es que deben licenciarse, como arqueólogos en este caso, antes de querer ejercer como tales. Además de que ejercer ilegalmente una profesión es un delito. Y aunque podemos seguir hablando durante horas sobre todo lo que está mal con esta pseudociencia, creo que ha quedado claro que mucho de lo que dicen o usan de argumento tiene una explicación más simple de lo que se cree, por lo que aquí nos despedimos. Nos vemos la próxima ocasión.